amigos de Telesur, bienvenidos a Somos. Gracias por estar con nosotros una vez más en la ventana cultural de Telesur, que visibiliza manifestaciones culturales en la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña y en nombre de todo nuestro equipo técnico de producción les damos la más cordial bienvenida a esta edición de Somos y de inmediato veamos lo que hemos preparado para ustedes hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En España, a 47 años de la muerte del reconocido pintor Pablo Picasso, las pinacotecas del país europeo rinden homenaje al artista. Se podrán apreciar de forma virtual 29 películas de la directora, guionista, fotógrafa, pedagoga y artista feminista Agnès Varda. El mundo de la cultura se encuentra de luto porque el cantautor, poeta, cineasta y pintor Luis Eduardo Aute falleció a sus 76 años. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Esto y más estaremos abordando el día de hoy en Somos. Gracias por estar con nosotros. @SomosTelesur en Instagram y Twitter, @MariaPTelesur. Por allí nos encontramos en Twitter. Hacemos pausa y volvemos para nuestro recorrido informativo en el ámbito cultural en Somos. Estamos de vuelta en Somos. Iniciamos nuestro recorrido cultural en España. El dramaturgo catalán Josep Maria Benet i Ajornet falleció a sus 79 años a causa del coronavirus. Conocido por ser guionista de series como Amar en tiempos revueltos, Benet falleció la madrugada del 6 de abril en la residencia Llar Sant Josep de Lleida. Su hija Carlota anunció que al finalizar la cuarentena por el coronavirus harán en Barcelona una fiesta en su honor para celebrar su vida. No un funeral, pues es lo que su padre hubiera querido. Uno de los autores más hiperactivos y populares de la escena y la televisión catalanas nació en el año 1940. Vamos con más noticias de España. A 47 años de la muerte del reconocido pintor Pablo Picasso, las pinacotecas del país europeo rinden homenaje al artista con un viaje virtual de su obra. Genio y creador Pablo Ruiz Picasso es uno de los grandes artistas de la historia que nació en Málaga en 1981. Con 13 años realizó su primera exposición en Galicia y sus trabajos destacaban realismo y predilección por las figuras populares. Ingresó en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y en 1895, con apenas 18 años, realizó su primer taller y además empezó a trabajar como artista. Transitó por múltiples etapas artísticas: el periodo azul, el rosa, el cubismo que él concibió, el surrealismo y la abstracción. Picasso fue el artista más influyente del arte contemporáneo, autor de miles de pinturas y diseños, además de impresiones, grabados, ilustraciones para libros, esculturas y de tener un mayor número de museos con su nombre. Murió en 1973 a sus 91 años. Seguimos con Uruguay. Conductas en cuarentena, escenas online del encierro más abrumador. Es la consigna de interpretar el texto que escribió Marianela Morena, donde diversos actores crearon un video que recrea la crudeza del encuentro con uno mismo en tiempos de aislamiento. Este texto, que es de Marianela, pertenece a Conductas de Cuarentena, un proyecto internacional del colectivo Teatro en Casa que propone desdibujar las fronteras entre lo público y lo privado, y entre la calle, el balcón y la casa pone además distintos intérpretes como puentes creativos entre el nuevo escenario y todas las conductas que desengranan pues lo que ha dicho la propia persona, no solo quien escribe el texto, sino todas las personas que han estado encontrándose consigo mismas en esta cuarentena. ¿Qué hago conmigo a solas tanto tiempo? Un poco de consideración, ¿no? Hambre de humanidad. Conductas en cuarentena es parte de lo que ofrece Uruguay en esta pandemia o en esta cuarentena ante la pandemia por el coronavirus. No se vayan, en tan solo segundos estaremos estableciendo contactos con nuestros compañeros de distintos países. 6 corresponsales estarán hoy hablando con nosotros acerca de las acciones que se han tomado en materia cultural en sus países, no solo en América sino en Europa, ante la pandemia por el coronavirus en el sector cultural. Ya venimos, los espero.
Amigas y amigos de Telesur, en este bloque de Somos hacemos este contacto con nuestros corresponsales, Mateo Grille de Uruguay, Lisandra Andrés de Rusia, Dumarín desde España, Juan Carlos Barlota desde Argentina, Hugo Vera de Panamá y nuestra compañera Daisy Toussaint desde República Dominicana. Un abrazo para ustedes, bienvenidos. De inmediato repasamos cuáles han sido las políticas culturales, qué es lo que se está manejando en el sector cultural en sus países ante esta pandemia por el coronavirus. Iniciamos contigo, Hugo, cuéntanos. Hola, saludos a todos los que nos siguen a través de las pantallas de Telesur. Primero, en el tema escolar, que se ha suspendido el año escolar. Sin embargo, no se están haciendo módulos en las escuelas públicas, pero sí museos, diferentes museos privados y públicos están organizando recorridos digitales que irónicamente han puesto a disposición lo que antes no existía para la mayoría de la población. Recorridos virtuales, cuando antes las personas aquí en Panamá normalmente no van a un museo por lo costoso que es, ahora están asistiendo. Artistas locales también de música típica y de música clásica están dando conciertos todos los días, por lo menos en tandas de 1 hora y media hora, para alivianar un poco la carga de la gente durante esta cuarentena. Pero esas son las iniciativas que ha habido mayormente aquí en el país, que han venido por parte del museo y por parte de artistas locales. Daisy, te escuchamos sobre cuál ha sido el comportamiento en República Dominicana ante la pandemia del coronavirus. Hola María Antonieta, un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Así es, como bien dice, te amplío un poco. En el sector educativo se implementó el programa República Digital para recibir clases virtuales desde los hogares. En cierta medida esto está funcionando en el sistema privado, pero en la educación pública aún existen precariedades. Por ejemplo, según la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, la República Digital hasta el momento es apenas un proyecto que no supera el 5% de la población estudiantil, ya que solo 1 de cada 4 hogares dominicanos posee una computadora o tableta con acceso a Internet. En el ámbito cultural, todas las actividades presenciales han sido suspendidas por el gobierno dominicano, pero gracias a la red el pueblo ha tenido acceso a una amplia oferta cultural de manera virtual, como bibliotecas, museos, conciertos, algunos ya grabados y otros que se van transmitiendo en vivo desde los hogares de los artistas, y también el acceso gratuito a la plataforma que durante 30 días las personas pueden disfrutar de todo el material de la industria cinematográfica dominicana. Importante señalar que la literatura criolla está de luto porque hace unos días murió el destacado escritor y gestor cultural dominicano René Rodríguez, quien dio la batalla contra la pandemia COVID-19. Te escuchamos, Daisy. Gracias por tu reporte. A esta hora de inmediato conectamos con el sur del continente. Nuestros compañeros Mateo Grille de Uruguay y Juan Carlos desde Argentina. ¿Cómo se ha aglomerado el sector de artistas y cultores ante esta pandemia por el coronavirus? ¿Cómo se enfrentan? Artistas, como mencionaba, algunos recitales, algunos grupos musicales. El caso del primero creo que fue, si mal no recuerdo, Fito Páez, recibieron otros cantantes, otros grupos musicales. Pero lo que te quería consignar, María Antonieta, lo más importante quizá, es el cambio de las pautas culturales del argentino en general, que como vos sabés, es de juntarse, de reunirse, de compartir eventos sociales en conjunto, digamos, con los amigos, con la familia. Bueno, esa es la primera nota que quisiera consignar. A partir de este momento, de esta cuarentena que tenemos en Argentina, este aislamiento obligatorio, social obligatorio, esas pautas culturales se han modificado y esto se ve a través de las redes sociales, el WhatsApp, el Zoom, donde se comparten ideas, por ejemplo, de tirar lugares donde ver películas, donde encontrar libros online, donde poder participar de otra manera. Y la otra pauta cultural es la del trabajo. Claramente, aquellos que deben trabajar desde su casa y deben, por parte de este aislamiento social, bueno, modificar esa pauta, acostumbrados nosotros los argentinos a amucharnos, como decimos habitualmente, de estar todos juntos, y ahora ese amuchamiento se comparte a través de las redes sociales. Me parece que es la pauta cultural que más se ha modificado. Después, por lo que venía escuchando de los colegas, más o menos las cuestiones educativas se comparten, es decir, los estados hacen cosas para que los niños sigan estudiando y demás, pero en definitiva lo que yo creo que es lo más llamativo es esta cuestión que tenemos como pauta cultural.
Gracias, Juan Carlos. Escuchamos a Mateo, Uruguay. ¿Cómo se comporta la sociedad uruguaya ante esta pandemia por el coronavirus? ¿Cómo le hace frente desde el punto de vista cultural? Buenas tardes, María Antonieta. Sí, efectivamente, aquí también ha habido un cambio notorio en cuanto a conductas. Hay que rescatar además que Uruguay no tiene una cuarentena obligatoria, sino un aislamiento voluntario. En ese sentido, hay determinadas posibilidades de deambular por la calle, aunque naturalmente en lo que refiere a lo cultural, al acceso a determinados espectáculos culturales, está todo vedado. Hay desde el Estado una serie de iniciativas que llegan mucho a la población porque Uruguay tiene una penetración de Internet realmente muy importante, arriba del 90%, después de que se han habilitado determinadas políticas culturales en los últimos años, en los 15 años, que han permitido que, por ejemplo, todos los niños en edad escolar que acceden a la escuela pública y todos los adolescentes a la educación secundaria tengan una computadora que les da el Estado. Esto ha servido mucho para las clases que son presenciales, que han permitido que los estudiantes de alguna manera continúen con sus estudios, aunque claro, no es igual que de materia presencial, pero de alguna manera hay un seguimiento. En cuanto a los estudios, han multiplicado por 10 o por 15 el acceso a esas plataformas digitales que permiten continuar con los estudios, y en materia de los privados, digamos, hay determinadas iniciativas individuales de cantantes e incluso de actores de teatro para hacer que la cuarentena sea mucho más llevadera, llevando obras de teatro a tener acceso remoto, por ejemplo, la iniciativa teatroencasa.uy, o con determinados repositorios culturales que también son de acceso remoto, en este caso, igual que lo que comentaba Hugo, con acceso a museos y demás. Sin duda nos cambia la pauta a todos como sociedad. Lisandra, te escuchamos, estás desde Rusia. ¿Cómo ha sido este manejo ante el coronavirus del sector cultural? Saludos, María Antonieta. Efectivamente, el sector cultural y también el sector docente fueron de los primeros con los que se tomaron medidas una vez que comenzó a propagarse esta pandemia del COVID-19. Se decidió que se tomarían clases a distancia, por tanto se implementó el método de las clases online. Es un país con un alto acceso a Internet, por tanto esto no supuso grandes problemas desde ese punto de vista, pero sí se hacen exámenes, se imparten conferencias, clases magistrales, principalmente en los niveles de enseñanza más avanzados para no demorar, no atrasar el curso escolar, pues aún no se sabe con certeza cuándo se levantarán los regímenes de cuarentena que ya están aplicados en la mayoría de las regiones del país. Pues también el sector de la cultura también es un país con una vida cultural bastante amplia. Ha tomado muchísimas iniciativas, no existe la experiencia de esta que se ha dado en otros países europeos de iniciativas desde los balcones de las casas y demás, porque es un país con un clima bien frío, aunque estamos aún en abril, pero la temperatura no permite que las personas hagan este tipo de vida. Por tanto, esta cuarentena se ha vivido más hacia el interior de los hogares. La cultura se ha trasladado al escenario digital, se ofrecen cines online. En el día de hoy se anunciaba, por ejemplo, por parte de los archivos fílmicos, que se puso a disposición de todas las personas en Internet de manera gratuita los grandes clásicos de la cinematografía rusa. También muchísimos museos han hecho recorridos virtuales, incluso están dando la oportunidad de entradas gratuitas una vez que se levanten los regímenes de cuarentena y las personas vuelvan a tener una vida normal, para el personal médico que ha tenido un papel tan importante en esta lucha contra el coronavirus. Muchísimas compañías teatrales que tenían ya giras programadas por todas las regiones del país, lo que han hecho es grabar estos espectáculos y transmitirlos en horarios ya previamente anunciados a las personas para que puedan conectarse y disfrutar de estos espectáculos, que no se paren las giras. También otras compañías lo que han hecho es programar diariamente con sus principales artistas que en una hora determinada, por ejemplo, estén en Instagram, en diferentes plataformas, en redes sociales, para que las personas puedan conocer de sus vidas. Ellos les comparten libros para leer durante esta cuarentena, consejos de salud, de vida, además, intercambian. Y es una forma también de mantener a las personas en contacto con la vida de los artistas, lo que están haciendo. Por tanto, decían hoy varias autoridades del Ministerio de Cultura que esta cuarentena ha traído dos grandes experiencias, principalmente a las instituciones que no estaban directamente ligadas a la vida digital, por decirlo de alguna manera, en el país.
Una es dos nuevos modos de hacer. Uno es la importancia de la transición de las instituciones culturales a la era digital, al mundo digital, y por otra parte la necesidad de crear archivos digitales que estén a disposición de las personas, no solo durante este periodo de cuarentena, sino en un futuro donde hayan recorridos virtuales, donde las personas puedan intercambiar, conocer de la vida cultural del país. Estas son algunas de las iniciativas. También los jóvenes en las redes han tenido otro tipo de experiencias, se organizan flash mob, donde interpretan pinturas famosas, y así más o menos se ha comportado la situación. Lo más importante es que la cultura ha emigrado necesariamente al mundo digital, a la plataforma digital. Gracias, Lisandra. Finalmente conversamos con Edu Marín desde Madrid. Edu, ¿qué puedes contarnos? ¿Cómo ves ahora el ámbito cultural? Como lo decían los compañeros, desde distintos países ha migrado hacia la plataforma virtual y digital todo este mundo cultural, y ahora una plataforma que antes sin duda nos separaba, ahora permite acercarnos a personas que estamos en distintos puntos del mundo. Cuéntanos cómo se manejan las cosas en Madrid ahora. Sí, hola, buenas tardes, casi noches desde aquí, desde España. Desde el punto de vista educativo, el gobierno español cerró las escuelas, los institutos, las universidades, incluso antes de que se instaurara este estado de alarma en el que está sumido España desde mediados de marzo. Por lo tanto, las escuelas, todo está cerrado, todo en el ámbito educativo, pero es verdad que se siguen las clases a través de Internet. Eso funciona bastante bien, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Los alumnos, aunque no de la misma manera que presencialmente, están recibiendo clases de manera online. Y lo mismo pasa con la cultura, que ha pasado de ser algo in situ a algo online. Y también en el caso de España, la meteorología, la climatología, si lo permite, en los balcones. La mayoría de las instituciones públicas, museos, teatros, etcétera, están ofreciendo el acceso a sus exposiciones, recorridos por los museos o diferentes espectáculos de teatro también de manera gratuita online. También lo está haciendo, por ejemplo, la televisión pública española, a través de su página web está ofreciendo los clásicos del cine español de manera gratuita, y luego también de manera personal los diferentes directores de cine, diferentes también artistas, cantantes, están ofreciendo conciertos también en Instagram y en otras plataformas en Internet, por lo cual los ciudadanos están pudiendo disfrutar de estos espectáculos culturales, que incluso se han organizado festivales, ¿no? Festival de Quédate en Casa, a través de estas redes sociales y de otras plataformas en Internet. Por lo tanto, podemos decir, como bien decías, ¿no?, que la cultura también ha migrado de lo in situ a lo online, pero también es verdad que también en los balcones, en diferentes ciudadanos españoles, se ven muchos vídeos por redes sociales. Hay muchos artistas anónimos también que están deleitando a los vecinos con los diferentes conciertos, tocando el clarinete, tocando el piano, incluso en DJs, haciendo convirtiendo su balcón en una verdadera discoteca para amenizar este confinamiento en el que estamos viviendo en España desde hace casi un mes, ¿no? Bien, gracias, Edu. Así finalizamos este contacto, agradeciendo a todos ustedes por su participación y por la información oportuna acerca de la movida cultural en estos tiempos de coronavirus, de pandemia. Agradecemos a cada uno de ustedes, Mateo, Lisandra, a Hugo, a Daisy, a Edu, a Juan Carlos. Un abrazo desde Somos Telesur, Venezuela. Un abrazo grande. Igualmente, otro abrazo. Abrazo inmenso. Así despedimos este bloque. Estamos de vuelta en tan solo segundos para contarles más, sobre todo de España, Luis Eduardo Aute. Se nos fue un importante cantautor que nos deja inmensas alegrías y corazones llenos de emoción. Lo vamos a ver en el siguiente bloque. No se vayan, los esperamos. Estamos de vuelta en Somos. El mundo de la cultura se encuentra de luto. La belleza se quedó sola en esta cuarentena cuando el cantautor, poeta, cineasta, pintor Luis Eduardo Aute falleció a sus 76 años este 4 de abril en un hospital de Madrid a causa de un infarto cerebral. Un hombre que marcó también la vida de muchos con sus canciones, poemas y su personalidad tan fascinante y sencilla. Vamos a ver el siguiente material para repasar. El cantautor, poeta y cineasta Luis Eduardo Aute cierra un capítulo en la música popular española. Nació en Manila, capital de Filipinas, el 13 de septiembre de 1943.
Desde muy pequeño iba por el camino de ser pintor, pero con el transcurso del tiempo fue creando canciones que cuando las interpretaba lucían más hermosas y personales. Desarrolló su carrera en múltiples ámbitos donde demostró un talento polifacético, aunque más destacó fue en la música con 19 discos de estudio, todo un referente de la canción de autor española con temas conocidos como Al alba, Rosas en el mar o De paso. El músico escribió 5 canciones en 1965, entre las que brillaban especialmente 2 estándares como Rosas en el mar y Aleluya número 1. Con más de 3 decenas de discos en su haber, este hombre que parecía salido del Renacimiento se mantuvo imbatible, convocando la nostalgia a través de una oferta de canciones en las que muchos veían una clase de autenticidad que traspasaba la de otros. Canciones como Las 4 y 10, Anda, Cada vez que me amas o Me va la vida en ello, le definen como un campeón, localizando compilaciones entre el atractivo de un espectáculo con el que siempre daba la impresión de haber nacido en la piel del personaje que interpretaba. Aute, además de la música y la pintura, se sumergió en la literatura y en el séptimo arte. Dirigió películas promocionales de músicos para RCA y fue guionista de un corto experimental que ganó un premio en el Festival de Cine de San Sebastián. Nunca estudió cine ni animación, pero por intuición dirigió en el año 2001 la película Un perro llamado Dolor. Como poeta editó su primer libro llamado La matemática del espejo en 1975, calificándolo como una persona que a través de los versos traducía la verdad y decía: no es poeta quien escribe poemas, sino quien utiliza cualquier medio de expresión y es capaz de ir un poco más allá del espejo, de construir una mirada distinta. Donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Así despedimos esta edición de Somos del día de hoy. Gracias por estar con nosotros una vez más en la ventana cultural de Telesur. @Somos Telesur en Instagram y Twitter, @María P. Telesur. Aquí los dejamos con el tema La belleza de Luis Eduardo Aute. Se nos despide, se nos va. El mundo de la cultura lo llora, pero sin duda nos deja gran emoción y cariño por el arte. Y gracias por estar con nosotros una vez más en Somos. Hasta la gloria, el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera. Y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza